Hola, mi nombre es María Leider Escobar, soy estudiante de Pedagogía Infantil en la Universidad Iberoamericana. Hoy vamos a solucionar la actividad número 5 de Estadística. Y comenzamos con el primer punto, el cual dice que un grupo de personas de la empresa SA busca encontrar la cantidad de errores que comete al realizar formatos contables. En el siguiente cuadro se establecen los errores. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la población muestra y variable? Se puede decir que la población, como es general, se dice que sanan formatos contables de la empresa SA. Por consiguiente, las muestras más pequeñas corresponden a 6 tipos de formatos seleccionados. Y la muestra de variable va a ser cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta porque está contando la cantidad de errores y discreta porque está contando números enteros. Acorde con el mismo punto, podríamos decir que las medidas de tendencia central, en este caso la más importante es la moda. ¿Por qué es importante considerar que en una empresa lo que queremos es contar el mayor número de errores y más en un documento? Por eso decimos que la moda es 14, ya que en el formato de contables tiene un número mayor, por lo tanto es el número mayor de errores y sería la moda en este caso. Y la otra es la mediana y se ordenan los números de menor a mayor y se encuentra el dato central. Como a cada un número impar, entonces lo que hacemos es sumar 5 y 8 dividido entre 2. Entonces la medida de esto da 6,5. Este dato nos sirve para conocer cuáles son los documentos que más errores presentan en estos formatos. En el punto D, que es calcular la medida de posición, lo que hice fue calcular el cuartil número 1. De este me resultó en 1,75. Así que calculé el número 3 y a esto le resté el 4,3. El 4 y 3. De ese valor me dio 1. Y este número 1 lo multiplico por 0,75, que es al que se le quita un decimal, y a 1,75, y ese valor le sumé lo que me dio y me dio 3,75. Eso quiere decir que el valor se calcula más o menos aquí. Para el cuartil número 2 existe exactamente lo mismo. En este caso me dio 3,5. Eso lo redujo al decimal a 0,5 y me da 1,5. Entonces al siguiente le hago la resta de 8 menos 5. A este resultado le sumo a la posición 5 y me da 6,5. Eso quiere decir que en la posición 3,5 queda el valor 6,5. Acorde con el cuartil 1 y 2, se puede decir que el cuartil 1 pertenece al 25% y el cuartil 2 pertenece al 50%. Y así queda la solución del punto D. A continuación podemos ver que nos indican los ingresos anuales en millones de pesos de cientos de empleados. Entonces toca calcular la medida, la mediana y la moda. En la medida lo que hice fue sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos que hay, que en este caso es el 10, y me dio como resultado 8,75. Para la mediana, como el número que me dio fue impar, así que lo que hice fue tomar este 3,25 y sumarle este 4 y dividirlo entre 2, y esto me dio 3.625. Y para la moda, el dato que más se repite es el 3. Para esa pregunta,
cuál medida es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué, pues se puede decir que es la media aritmética, pero también hay que considerar algo importante, y es que cuando una serie de datos contiene uno o más valores muy grandes o muy pequeños, que este es uno de los casos, este número es muy grande, pues la media aritmética no es muy representativa. Entonces, por eso considero que la mediana representa mejor los ingresos anuales porque nos da un dato más acorde de los valores representativos en este caso. Y para el punto 3 se dice que se toma una muestra de pacientes que están en terapia psicológica, que se les mide su talla en centímetros para determinar qué tipo de tratamiento ha repercutido con su medida, y tenemos los siguientes datos. En la pregunta dice que cuál es la población muestra y variable y qué tipo de variable se estudia, y sabiendo la población, en este caso son los pacientes que asisten a la terapia psicológica generalizada, y hacemos la cuenta de los pacientes de 145 a 185. Y nuestra variable igualmente es cuantitativa y contamos el efecto del uso de tratamiento de acuerdo a su medida. A partir de esto nos exige en el punto B que se encontró las medidas de tendencia central y determínalas. Para esto completé este cuadro. Para calcular la medida de los datos agrupados se requiere aplicar una nueva fórmula. Bueno, la frecuencia acumulada da 69. Por lo tanto, nuestra frecuencia absoluta nos tiene que dar igualmente 69. Para calcular nuestra medida aritmética tenemos que tener en cuenta esta fórmula. Y ya comenzamos a hacer nuestra media aritmética, que ya reduce la fórmula y es 1 sobre la cantidad de datos multiplicado por este valor, y nos arroja 161,55, que esa va a ser nuestra media aritmética. Ahora vamos a calcular la mediana. Para eso necesitamos esta fórmula. Y primero necesitamos buscar en la posición que queda la mediana, y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es utilizar el total de la muestra sobre 2. Del total de la muestra sobre 2, sabemos que la muestra es 69 sobre 2, y esto nos arroja un resultado de 3.4. Calculamos dónde queda 4,5. Acá no alcanza a llegar, entonces tomamos esta y vamos a utilizar toda esta fila como referencia. Aplicamos la fórmula que primero es el límite inferior en la clase. En este caso la tabla nos indica que es 160. De 160 a 170 hay 10 de ancho, así que la sumaremos a 10. Aplicamos la fórmula de frecuencia absoluta, que es 25. Aplicamos esta fórmula de acá arriba y sobre la fórmula de frecuencia absoluta, que es 25. El resultado y hacemos la operación, y el resultado de esta operación va a ser esto. Continuamos con la moda. Primero vamos a determinar dónde está la mayor frecuencia y tomamos toda esta hilera como referencia. Tenemos el límite inferior, que es 160, y la diferencia es más 10. La operación realizamos la operación
y la moda en este caso nos da 161, que es la talla más común según el problema establecido. Continuamos con las medidas de posición. Aquí calculé 2 cuartiles. Entonces el cuartil número 1, que lo calculé a base de este valor, 69 más 1. Hago una suma y esto da 170. Quedando como resultado, divido entre 4, quedando como resultado 17.5. Y así continuamos con los demás. Y esta ha sido mi actividad. Muchas gracias.